Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Si están desayunando, muy buen provecho. Y les agradecemos mucho su presencia, sobre todo sus opiniones, sus comentarios en el tema del día de hoy. Vamos a hablar de la perseverancia y la disciplina. Estos dos conceptos para ustedes son sinónimo de éxito. Y para empezar también tendríamos, ahora que les presentemos a nuestros especialistas, que hablar de qué es el éxito. ¿Qué es éxito para ustedes y de qué manera lo podríamos llegar a conseguir? Si estas dos acciones, si estos dos adjetivos o sustantivos pueden llegar a darnos esta fórmula, esta fórmula del éxito y tal vez yo diría y añadiría de la felicidad. Muy buenos días, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Sandy? Bien, me da mucho contenta. gusto saludarte, igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Este es un gran tema porque creo que además tiene que ver con el inicio de nuevos ciclos, cuando hay tal vez nuevas metas, nuevos proyectos, en fin, pero no solo tiene que ver con comenzando un año o con tu año, que es tu cumpleaños, sino a partir de que algo se va fraguando, va comenzando y entonces pues hablas de la disciplina y sí, desde luego de la perseverancia, pero si eso nos va a hacer alcanzar todo esto. Ahora, ¿cómo podemos distinguir en qué es el ser perseverante y dónde comenzamos a ser necios tal vez? Que es, yo creo que una de las fórmulas más complicadas de encontrar, porque entonces tú podrías decir, pues yo o esa persona creyó hasta la muerte en eso que decía y al final no le resultó, entonces fue perseverante, fue necio. ¿Quién puede definir todo esto? Va a ser un programa muy interesante y ojalá nos acompañen a lo largo de estos 60 minutos. Así que con esto comenzamos. Las personas perseverantes pues son las personas que luchan por aquello que quieren, ¿no? Y sobre todo que se esfuerzan día a día. No se rinden, que luchan hasta las últimas consecuencias. Me considero una persona perseverante, ya que día a día los retos que te va planteando la vida, pues los vas sorteando, ¿no? Debes de ser una persona decidida, inteligente hasta cierto punto, pues ahora sí que para conseguir tus metas. Yo considero que esa es la perseverancia y sobre todo siempre de tener fe en lo que haces y hacerlo con la mejor disponibilidad para salir adelante. Muchísimas gracias por estas opiniones. Me llama la atención cómo empiezan también diciendo para conseguir aquello que deseas, aquello que quieres. Entonces, ¿será que la perseverancia también está relacionada con algunas actividades en las que lo somos y en otras no? ¿O es una cualidad de la persona en sí? Bueno, pues para responder esto les presento a nuestros amigos invitados, especialistas del día de hoy. Raúl Villamil, psicólogo social y doctor en antropología de la UAM Xochimilco. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir, Raúl, un gusto. Y también Ana Luisa Pérez Compeán, doctora en clínica psicoanalítica. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Buenos ustedes. días. Y pues arránquense, ¿qué es esto de la perseverancia? Porque me suena como que en algunas cosas, y digo, me pongo de ejemplo, en algunas cosas sí soy muy perseverante, obviamente aquellas actividades que me interesan, que me gustan. Híjole, y en otras, ¿cómo me cuesta trabajo? Yo estuve pensando qué decir, ¿no? Porque el concepto es muy resbaloso, me parece, ¿no? Puede plantearse de una manera positiva, de alcanzar metas, alcanzar tus sueños, como esas acciones cotidianas y permanentes que los seres humanos tendemos a ejercer para que los sueños se vuelvan realidad, para que los deseos sean posibles, ¿no? Uh-huh. Pero también hay una perseverancia que tiene que ver con el inconsciente, que tiene que ver con formas que no sabemos bien a bien qué estamos haciendo y que pueden generar algunas patologías, ¿no? Sí. Entonces hay formas de perseverancia que tienen que ver con trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? Donde la gente no puede dejar de hacer cierto tipo de actividades porque tiene miedo de que le pase algo, ¿no? Con ciertas neurosis, ¿no? Y también somos muy perseverantes para no dejar de ser lo que somos en el sentido patológico, enfermizo. Entonces la perseverancia puede ser como de los dos lados, ¿no? Okay. En esa lógica creo que ser perseverante en una sociedad como la nuestra es calificado como un buen valor. De hecho, nos obligan en cierto tipo de actividades a ser perseverantes si queremos desarrollar nuestro trabajo, si queremos tener un mejor salario, si queremos tener una mejor formación. Y creo que es un valor que está muy incluido en una sociedad como la nuestra, capitalista, competitiva, en donde la ley del más fuerte rige sobre los demás. Hay una especie de darwinismo social en donde la perseverancia es muy valorada
con respecto a ciertas características del varón o de las mujeres, ¿no? Entonces también creo que en algún momento como estereotipo, como prejuicio, la perseverancia se le ha puesto como un valor, entre comillas, a los hombres, ¿no? Y tenemos que ser perseverantes en cierto tipo de actividades para ser varones, para ser masculinos, para tener fuerza, para ser reconocidos. Creo que también en el campo femenino la perseverancia es muy importante, ¿no? Y creo que ellas son las que mejor nos han enseñado cómo la perseverancia tiene que ver con otros valores que no son dominantes en una sociedad tan machista y que abren otro tipo de posibilidades y de puertas de conocimiento, ¿no? Y lo vamos a ir desentrañando, porque yo creo que entonces aquí comienza a verse un poco que la perseverancia masculina más bien ha sido necedad y por el contrario la persistencia ha sido la femenina. Vamos a ver si es un asunto o no de género, pero a ver, ya se comenzó a definir cuál es el perfil psicológico de una persona perseverante, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo es una persona perseverante y si está ligado con la disciplina? Mira, yo creo que es algo sumamente complejo, como dices, y la verdad es que la parte social tiene un reflejo y impregna mucho al ser humano en sí, que son como dos fenómenos que se tienen que conjugar y que nos tenemos que adaptar a una sociedad y que todo nos impregna y todo nos hace demandas. Pero bien es cierto, la parte de lo que es la perseverancia tiene que ver desde una formación desde pequeñitos, desde el deseo que tengo yo por ser alguien, deseo de lograr, deseo de tener metas claras, deseo y mira, me llama mucho la atención cuando hablan y dicen hay que ser perseverantes, es que hay que lograr las metas. Y yo diría, ¿por qué no vemos la otra cara de la moneda? La parte de atrás que no se ve, que es la parte de para lograr metas que necesito. Resistir las frustraciones. Conocer cuál es mi meta para empezar, Conocer qué es lo que deseo. Y como bien dices tú, hay partes ocultas. ¿Es el deseo de mi padre o es el deseo mío? ¿No? ¿Es el deseo de una parte neurosis, si tú quieres llamarlo, patológica, que a mí no me gusta hablar mucho de la parte patológica porque luego es muy amplio, pero desde una parte, vamos a decir, desde una parte que me jala más lo que no veo de mí que lo que realmente quiero de mí, ¿no? Entonces yo creo que es un mundo sumamente complejo, sumamente difícil porque son muchos ingredientes que se tienen que dar para una perseverancia, ¿no? O para una disciplina. La disciplina, por supuesto, una cosa incluye a la otra, pero no necesariamente el disciplinado es perseverante, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y los dejamos con una pregunta para que opinen si ustedes creen que es lo mismo ser perseverante y necio. El modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura. Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español. No, la perseverancia y el trabajo. La perseverancia. Soy muy perseverante, de hecho. Ambas. O sea, la perseverancia hace que consigas las cosas a pesar de tener muchas cosas en contra. Yo creo que la perseverancia, o sea, el grado de estudios que yo logré fue gracias a la perseverancia que yo tuve. No, pero también en parte de la necesidad de ser alguien más, o sea, de lograr ser algo más, yo creo que tiene 50 y 50 en parte. Bueno, pues le agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este sondeo de opinión. ¿Ustedes qué opinan precisamente? ¿Le deben el éxito a la perseverancia o a la necedad? Y habría que entonces definir muy bien en qué momento se trata de ser perseverantes y en qué momento ya se convierte en una necedad. Porque pareciera que muchas personas, y voy a hablar, o bueno, no hablar, pero hay muchos inventores o grandes personas que han desarrollado ciertas cosas donde aparentemente eran serios o serias personas necias que durante años se cegaron y ante la opinión del mundo entero decían, no, yo estoy en lo correcto, hasta que lo demostraron. Parecía necedad, sin embargo, a mí me parece que eso es tesón, perseverancia. Yo creo que, fíjate, aquí tienes un punto que me parece primordial. La necedad no ve
vamos, no es objetivo. Fallo, veo por acá, fallo por acá, fallo por acá. ¿Sí? Hay una parte objetiva, por ejemplo, con un científico, donde acá adentro hay mucho intuitivo. Hay una parte donde dicen, no sé por dónde, pero por aquí, por acá, pero aquí estoy realmente seguro de que esto, y esto es algo, vamos, un fenómeno interno, por eso es tan difícil de poderlo describir, por eso es tan difícil, pero muchas veces es hasta de tripa, ¿no? Sí. Lo siento, lo sé, ¿no? Sí, y esta es la me late. Esto es la parte de decir, sí, sé que no es por aquí, eso sí, la necedad es decir, pues por aquí hasta 20 que me dé. veces, claro. No, pues no, por ahí no va. Pero si es por aquí, por acá, sé que tengo que llegar allá, pero tengo que intentar 1000 veces por aquí. Así tenga yo que inventar el hilo transparente, me da lo mismo, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero en realidad esta es la parte como que podría... Ahora, hay muchas maneras de definir la necedad y muchas, desde lo que decías tú, desde lo que es necedad para mí, es que la verdad, ¿no? La verdad es esta y yo creo en esta. Pues sí, hay unas verdades que no son verdades, ¿no? También estás planteando algo que quiero retomar, que es una cuestión de método, ¿no? También. El tema de la tolerancia a la frustración. Decía David Bowie, se aprende más de los fracasos que de los éxitos, ¿no? Claro, claro. Y nosotros lo vemos mucho en la universidad, en el trabajo con los alumnos, ¿no? Nosotros les pedimos que nos muestren sus fracasos, por dónde no es, de ahí cómo la regaron, cómo no funcionó lo que estaban pensando, cómo investigaron ciertas cosas que no tenían nada que ver con lo que ellos habían planeado antes. Y cómo tienen la capacidad, dentro de la formación profesional, de ser plásticos, de cambiar de opinión. De ser creativos. De intentarlo de otra manera, ¿no? El mismo Einstein decía, si te preguntas las mismas cosas de la misma manera, siempre vas a llegar al mismo resultado, ¿no? Y creo que eso es la parte creativa de la perseverancia, ¿no? Exacto. La posibilidad también de tener una especie de autocrítica, en donde le estás regando, en donde no tienes la posibilidad de salir de ahí, y cómo puedes de alguna manera hacer una reflexión profunda de que puedes cambiar de opinión y no pasa nada, ¿no? Voy a poner un ejemplo rapidísimo, a lo mejor es muy banal, pero ¿qué pasa con una persona que dice o decide un día, yo voy a comprar este número de billete de lotería hasta que me muera? Y sé por esta ¿Y sabes qué es lo peor que se lo saca? le voy a pegar, ¿no? Bueno, es que y algunos mueren sin sacar reintegro jamás, pero otras personas pues le llegan a pegar. Pero mueven felices. Te voy a decir, eso sí. Creo que lo primero de lo que estás diciendo es comprar el boleto. O sea, para ganarte la lotería lo primero que hay que hacer es comprar el boleto. Y justamente nos dice Blanca Medina, el que persevera alcanza sus metas. Y nos saluda desde León, Guanajuato. Y también Lorena Cortés dice, será suerte también. Entonces estamos hablando ya de varios conceptos mezclados. Es que hay también una suerte, pues sí, un factor totalmente fuera de nuestro alcance, ¿no? Gracias Pero si a estamos Dios. hablando, gracias a Dios, sí, imagínate. Que también hay O sea, el de la toda suerte, vida, ¿no? para, No nada para más para el todo lo que ejemplo de la haces. lotería. Hay unas cosas que son al azar, Y que no suceden. caemos nada más, ¿no? Y que para eso hay que tener tripa para aguantarlo también, porque, oye, hice todo lo que estaba a mi alcance y me falló. Sí. Precisamente ahora tienes que hacerlo desde otro lado y empezar de nuevo. Sí, esto es la frustración, ¿no? Esto es la fortaleza de alguna manera de la persona de querer, y mucho también tiene que ver, como tú dices, con el deseo. Si yo realmente tengo muy claro mi deseo, pues las piedras las brinco. Quiero llegar allá, ¿no? Y también hay una preparación de personalidad, vamos a decir, desde pequeños, ¿no? Si hemos sido golpeados y golpeados, no creemos tampoco mucho en nosotros, ¿no? Que es lo que hablabas de la parte patológica. Y hay quien dice, pues por más que le golpearon, ¿cómo salió adelante, no? O sea, no hay nada determinado en esta vida, Exacto. ¿no? No hay nada. Y ahí es donde tal vez este factor, el azar, interviene. El azar interviene y el azar es también la importantísimo. fortaleza interna, ¿no? Porque hay veces que aunque nos tranquearon en la vida al revés, eso nos formó. Hay quien realmente no tuvo estructura y pues lo otro no. ¿Cuántas Yo quejas estaba no hay? recordando en una frase de uno de sus colegas, Emilio Herbehengi, ¿no? Ustedes lo conocieron, trabajó aquí en Canal 11. Y en algún programa de radio que me invitó hace muchos años decía, el solitario es aquel el que se atreve a acostarse con la muerte y se levanta viudo, ¿no? Esa me parece una frase de perseverancia, ¿no? De permanentemente enfrentarte a la soportar tu soledad, soportar, a ¿no? la muerte, ¿no?
Y hacer algo creativo, salir vivo, sobrevivir. Yo creo que esa es una palabra clave en esto. Me parece que la creatividad nos hace superar la frustración, porque si no fue por aquí, fue por acá, y si no, por acá, pero yo que le doy al clavo, ¿no? Pero yo creo que hay un momento en donde a cualquier etapa de nuestra vida sí tenemos que identificar o tratar de hacerlo. ¿Hay algún momento en que es importante desistir? Claro. Sí. No es esto, no es para mí, no es por aquí. Sí. Claro. Yo ya lo estaba planteando. En algún momento hay que cambiar de opinión. ¿No? Porque hay ciertas situaciones en donde ya te van ciertas cosas muy profundas, muy fuertes, donde te puedes estar jugando la vida. Y de pronto hay que pararle, ¿no? Y de pronto hay que decir, bueno, me parece que no es por aquí, ¿no? Hay Y ahí que buscar caería otras la necedad, alternativas, ¿no? Ahí caería la necedad, ¿no? Justamente nos comparte su testimonio Carol, dice, no, yo tengo diagnosticado TOC y me lleva a ser muy perfeccionista y hasta un grado terca hasta llegar a conseguir lo que deseo. De no conseguirlo me frustro enormemente y me deprimo. Entonces ahí ya también estamos hablando de una condición de salud que está de por medio. Exacto, ahí es donde ya no Y que a lo mejor, fíjate, me parece muy bueno su mensaje, sí, porque precisamente esta parte de que es como el foquito rojo. Si mi decepción va más allá de lo normal, aguantable, ¿no? Realmente me caigo al piso. Sí, la perseverancia de nuestro programa nos indica que vamos a una pausa, corte. Pero ahí se queda el foquito. Regresamos contigo. Ya se me había olvidado. Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias, creándolas si no las encuentra. George Bernard Shaw, dramaturgo y crítico irlandés. En aspecto laboral y profesional, me gusta sobresalir y tratar de avanzar siempre. Y a mi hija impulsarla también para que avance. Pues más que nada en lo laboral sí soy una persona, creo que hasta un cierto punto excesiva en el trabajo. Prácticamente en todo, sobre todo en mi trabajo. Ay, bueno, pues hoy regresamos. Es que nos quedamos así congelados porque yo estaba leyéndoles que nos saludan desde varias partes del mundo. Muchísimas gracias a Raquel Ramírez desde California, a Karen Vázquez que nos dice que nos ve desde niña. Héctor Moreno pregunta cómo diferenciar a las personas perseverantes de las obsesivas compulsivas y de las trabajólicas, pone de workahólicas. Y justamente de eso nos quedamos hablando hace ratito. Gracias a todos. Luego, si nos da tiempo, leeremos todos sus nombres. Nos quedamos hablando justamente de estos focos rojos, en donde ya es algo que puede caer en dañar nuestra salud, convertirse en algún trastorno, ponernos en peligro, etcétera. O a nuestra familia. Exactamente. Pues sí. Pues mira, yo creo que primero tendríamos que checar esta capacidad de tolerar la frustración. Como dice esta chica, que me parece muy, muy, muy atinado su comentario ahorita, que tiene TOC y en ese sentido realmente a ella le frustra demasiado porque primero se empeña hasta llegar a la perfección. La perfección no existe. No existe de entrada. Entonces, cuando no toleramos, yo creo que este es un foquito que hay que poner como mucha atención. Cuando me duele mucho la crítica, y no es porque somos seres humanos y tenemos de todo, y tenemos cosas buenas y tenemos cosas con las que vamos a tener que trabajar en la vida y que vamos a tener que a lo mejor hasta compensar con otras cosas que tenemos en la personalidad. Pero en este sentido me parece como el foquito más importante, como práctico para que uno pueda ver por qué me importa tanto que el otro me apruebe, porque el científico le importa un cacahuate, ¿me entiendes? Si te estoy bien o si estoy mal, yo voy por lo que creo internamente y lo voy a ir a luchar, ¿no? Voy a ir por ello. Entonces ahorita en este corte que decía, yo quiero destacar, ¿no? Hay quien quiere destacar porque le aplaudan, hay quien, o sea, es un mundo de razones por las cuales nosotros tenemos deseo de llegar a algún lado. En ese sentido hay que estar como muy claros si no es que sea malo, por supuesto, ¿no? Si es mi deseo o es que quiero que me aplaudan mi papá o mi mamá, o porque yo creo que el éxito, como decías tú, es llegar a la cima y a lo mejor a otros llegan al éxito, pero aún por debajo del agua, ¿no? Y se sienten satisfechos. Esto es algo como muy interno, muy personal, pero lo que sí me parece como algo verdaderamente de clave es
cuando yo no tolero, ¿no?, estas frustraciones o estas críticas, este será un foquito rojo que hay que revisar personalmente. Que hay que ver que ahí, como dices, en el aprendizaje, no me salió mal, y hay quien rompe, tira y se va. Esto ya es un foquito que se pasa del otro lado de la línea. Perdón que te interrumpa, pero ahí estamos hablando de adultos, ¿no? Porque me suena una conducta infantil. Totalmente un niño infantil. chiquito que tira, que patalea, que probablemente Pero está en este seguimos teniendo proceso. como adultos esas conductas, Exactamente, ahí sería como Yo lo que creo habría que que ahí, para distinguir. complementar un poco lo que dices, ¿no?, es que detrás de la perseverancia o junto con la perseverancia está la depresión. El tema de la depresión es algo muy importante en las sociedades contemporáneas, ¿no?, porque creo que es una de las enfermedades del siglo. Fue la enfermedad del siglo XX, me parece que también va a ser la del siglo XXI, ¿no? Y la perseverancia tiene que ver con todos esos registros, no solamente con quién quiero ser y qué metas alcanzar, sino con esa necesidad social y colectiva que te implica que tienes que sobresalir, que tienes que salir en la vida, que tienes que tener visibilidad, que tienes que tener prestigio. Si no, no eres nadie. Y creo que ese es un tema muy importante que hay que trabajar porque se conecta con la otra cuestión que ustedes están planteando en el programa en términos del éxito. Ujú. ¿No? El éxito es una construcción social muy peligrosa, ¿no? Porque el éxito puede implicar muchas cosas, desde tener mucho dinero, desde ser un político importante, desde ser un deportista reconocido, desde ser un artista que tiene una buena obra, hasta ser una persona, un hombre común que vive bien con lo que tiene, ¿no? Que eso es muy difícil de encontrar. Y que está en equilibrio con su otra entorno. cuestión que tú planteabas, que yo quiero ponerla en la mesa, el tema del deseo. El deseo no es tan claramente expresable, ¿no? Ni lo puedes llegar a entender bien a bien. Dentro de la misma teoría psicoanalítica, el deseo es incapaz de ser colmado. Nunca puedes realmente satisfacer el Así deseo que es. tienes porque no sabes de dónde viene, ni a quién estás deseando detrás de ese deseo. No, y es Está el íntimamente motor, ligado con es los el vacíos. motor de la Está vida. íntimamente ligado con Sí, la es vivir. imposibilidad. Llego a una meta ¿no? y Con voy esa por otra. imposibilidad de realizar Es lo que cierto. quieres realizar. Entonces, lo vemos ahora sí en los niños. Cuando un niño está luchando toda la semana, guardando su dinero para que el domingo se compre su juguete o el dulce que está anhelando tanto, llega, se compra ese dulce y ese juguete, se pone a llorar, porque realmente no era lo que deseaba. Él deseaba otra cosa y venía fantaseando y imaginando que ese objeto que iba a obtener como parte de su satisfacción de su deseo, realmente lo iba a tranquilizar para ya no desear más, ¿no? Pues se da cuenta que eso no era. Y ahora sí que gracias a Dios, ¿no? Por eso seguimos deseando, porque Claro. el deseo es incapaz de ser colmado. Así Pero fíjate es. qué complicado entonces se convierte Es el muy asunto y no complicado. es Sí. un punto menor lo que tú mencionabas desde un principio. Tenemos que identificar entonces cuál es nuestra meta, a dónde quiero llegar. Y de verdad quiero llegar a ese lugar, quiero obtener eso. Yo diría- Ahí coloco mis expectativas y entonces por eso lo que tú dices está bien vinculado o hay una frontera muy delgada, una línea muy delgada con la depresión, porque probablemente pues, Genera no vacío, triunfemos. porque mira, no es lo mismo subir la montaña en helicóptero y ya la conquisté, que subirla desde arriba y conquistando y acarquiéndome y regresándome y comprendiendo la montaña y entendiendo. Estos son dos caminos muy diferentes. Los dos llegaron a la cima. Claro. Uno Y lo de peor es alguna que se caiga manera. el helicóptero, ¿no? Igual. Pero disfrutas el camino. Pero, Y como dicen muchos escaladores, a ver, espérate, la cima es la mitad del camino. Hay que hay descender nosotros, también. exacto, no, Lo pero decía hay una Carlos- cosa, lo decía permíteme. Carlos Carsolio. Exacto. Lo Mira. importante no es la cumbre, No. sino sobrevivir. Así es. Mira, hay una parte que se vuelca en contra o a favor de nosotros, que es, de alguna manera, mi deseo, ¿no? Es por llegar a controlar eso y hacerlo disque mío de alguna manera, o conquistarlo y después llegar a otra meta. Cuando yo llego, por ejemplo, por decir, es a favor o en contra mía, se vuelve algo que deseo por un lugar, pero no me está llenando internamente, no me está realizando, no son esos pequeños logros que me hacen ser quien soy, me da identidad, me da muchas cosas en ese camino, ya me dio quién soy capaz de, esto no lo puedo superar, esto sí, en la subida de la montaña, ¿no? El otro no intentó, pero conquistó, o un pseudo conquistar.
Esto se vuelve en nuestra contra cuando entonces ya llegué, entonces quiero más, y quiero más, y quiero más. Claro. Y ahí estamos viendo una capacidad que lo único que genera es un gran vacío, porque no nutre internamente a la persona. Uno no se prueba, uno no se sabe, uno no se conoce. Vamos a hacer una pausa. Gracias por sus comentarios. Regresamos, seguimos hablando de esto. Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia. Samuel Johnson, escritor inglés. A pesar de saber de sus errores, se mantiene fijo en sus pensamientos. Entonces no escucha opiniones de alguien más ni apoyo de alguien más, simplemente se basa en lo que él piensa y no le importa nada más. Necio, pues también soy un poco necio. Es lo que me dice mi esposa, que sí soy un poco necio. Pues yo digo que la primera consecuencia es principalmente contigo mismo, ¿no? La necedad es también un defecto de actitud o de personalidad que debes de distinguir perfectamente. La perseverancia es simplemente luchar en todos los aspectos por lo que quieras conseguir, ya sea el aspecto laboral, personal, inclusive sentimental, ¿no? Con cuestión pareja. Y pues la necedad es completamente lo contrario, es aferrarse tal vez a algo de manera insana que tal vez no sea para ti, tal vez no sea benéfico para ti y simplemente por quererlo conquistar pues estés puesto en esa necedad, ¿no? Posibles consecuencias de la necedad, gracias a las personas que opinaron en esto. A ver, yo tomaría, siguiendo el caso de los científicos, las científicas, Marie Curie. Yo creo que tiene entonces depositadas todos sus conocimientos, experiencias, pero además esta intuición, me late en una teoría. Pero también es una gran sobreimplicación, ¿no? Exacto. Porque la chava se enfermó. Ahí es a donde yo voy. Yo creo que la intuición y todo este conocimiento sabía que le iba a llevar al éxito de comprobar su hipótesis, su teoría. Sin embargo, a pesar de las consecuencias que esto le iba a llevar, pues decidió, yo supongo, no quiero juzgar nada ni decir, No, sí lo estamos hizo. hablando de una manera como queriendo entender objetivamente, no estamos haciendo una crítica destructiva, sino aprender de esto, ¿no? Por supuesto, pero a pesar de, Sí. digo, quiero llegar a esa meta. Yo creo que ahí es que de veras implica demasiadas cosas. Mira, por ejemplo, la capacidad, vamos a decir desde un lado término psicoanalítico, la parte la tanática, la que apunta a la muerte, ¿no? La que apunta a la destrucción, se conjuga con los deseos y es por eso te digo que es tan complejo y tan complicado poder separar tantas cosas. Pero si podemos decir aquí, no hay meta que no conquistes, que no tengas que dejar algo a un lado. Que no tenga consecuencias. A fuerza. Implica una renuncia, A fuerza, una renuncia. ¿Qué tanto y habrá que ver puede el ser? tamaño de la empresa que te estás aventando, ¿no? También. En el caso de Marie Curie, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de un gran descubrimiento donde está en juego la vida y la señora en algún momento tuvo que reflexionar si seguir o no seguir, ¿no? Y hay otro tipo de empresas que creo no son tan importantes para la humanidad, pero sí para el sujeto, ¿no? Y que también ahí se juega la vida, ¿no? Bueno, yo diría, esto te digo, que es tan complejo que en ese sentido hay que entender qué tanto la necedad hasta dónde puede llegar, porque apuntaría a una parte destructiva más que a una parte constructiva, más que a una parte creativa, a una parte de llegar porque quiero tener la razón, porque yo soy el que tengo la razón, que es muy diferente. Acá se piensa, se va a un lugar mucho más creativo y se duda todo el tiempo de si estoy haciendo bien. Acá mi verdad es la que vale. Y no veo lo que dicen los demás. Y no veo lo que dicen. Hay un Está también sondeo. el caso de Diane Foster. Diane Foster, la de Gorilas en la Niebla. Sí. La etóloga que se mete al Congo belga y con la perseverancia que tiene quiere rescatar a los gorilas de las muertes que le generan ahí los aldeanos, ¿no? Al grado que ella misma es asesinada por los aldeanos, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate, ahí, por ejemplo, está puesta la parte de una convicción y no sabemos cómo pensaba ella, ¿no? Vamos a poder Están sus diarios decir National Geographic pero si lo hablamos desde publicados. una parte psicoanalítica, la parte que la lleva a la muerte por su deseo, vamos a decirlo así, es porque ella lo quiere pagar y porque está verdaderamente convencida y para eso vive, ¿sí?
o simplemente ahí Esa es había la una parte de convicción la muy clara. perseverancia que yo estaba planteando, que es patológica. Exacto. Porque hay una parte, ¿Qué parte el hay una ego y el parte ahí- narcisismo hay una tienen parte que ahí ver? donde Diane Foster tiene una serie de problemas amorosos. Así es. Y se queda a vivir con los gorilas y se tarda 4, 5, 6 años en aprender el lenguaje de los gorilas para poderse acercar hasta tocarlos. Y ahí hay una serie de historias sobre el gorila dominante con Diane Foster, donde la chava pierde la razón, se vuelve loca, ¿no? Y luego la asesina. Entonces creo que esos son los casos de implicación a los que yo me refiero, donde la perseverancia, la necedad o la enfermedad mental te Así pueden llevar es. a extremos Claro. verdaderamente Sí, ya terribles. Bueno, ¿no? vamos a ver el siguiente sondeo, es necedad versus perseverancia. Necio es como aferrarse a algo que no sé, no tiene caso o algo que no vale la pena. Y perseverantes pienso que es algo que vale la pena. Creo que necio va con una cuestión más de ego, más que de pues, esfuerzo, rutina, trabajo. No hay mucha diferencia. Tienes que ser perseverante en lo que persigues, en lo que buscas, no en una situación que ya te das cuenta que no hay un resultado, que no vas a avanzar, no tienes por qué insistir en algo que ya no funciona. Con el ego también puede estar vinculado, desde luego, con este narcisismo que puede Total. ser muy peligroso. Ahí es donde Total. podría entrar a patologizarse un poco. Elizabeth dice algo bien interesante. A mí me han tachado de obsesiva en la disciplina deportiva y en el cuidado de mi diaria alimentación. En mi mundo se llama disciplina y es curioso cómo otros sufren con mi forma de comer y mi forma de entrenar. Yo lo gozo, lo disfruto y veo los resultados y sobre todo en la salud. La disciplina deportiva me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida. Además, el éxito se goza durante el camino a nuestros objetivos. Eso nos hace seguir en la lucha por algo, pero pues no compartimos las mismas metas, las mismas ilusiones. Así es. Les quiero leer otros comentarios también porque son muy diversos. Raquel Ramírez dice, el deseo nunca será satisfecho porque somos seres humanos infinitos y tenemos múltiples posibilidades. Y Carlos Escobar dice, yo creo que el deseo de la perfección tiene que ver con la soberbia. Por ejemplo, nunca he hecho algo mal y eso ha contribuido en que me sienta perfecto. Aunque yo sé que no existe la perfección, siento que el deseo de la gratificación personal y de que la gente vea tus cualidades influye mucho. Es otra perspectiva, otro punto de vista también. Exacto. Reina Chávez también dice karma, destino, éxito, suerte, porque decíamos entre corte que a veces incluso se manifiesta una envidia, un coraje, porque yo he sido una persona disciplinada que todos los días estudia, se prepara y no obtiene el éxito deseado. Y en cambio, otra persona a la que yo considero que no ha hecho ni la mitad de lo que yo, obtiene lo que yo quiero en menos de lo que dura un chasquido. Pero no estás hablando de la gente que se mete a la fila de la gasolina, ¿verdad? No. Todos disciplinados, formados y de pronto Todos alguien bien consigue ordenaditos, ni en el metro. exitosamente que le llenen su tanque, Sí, ¿no? exacto. Oye, nos dice también Odette, pero en los tiempos de Marie Curie no se sabía que habían elementos radioactivos siquiera. Exacto. Eso Un punto no me importante. parece necedad. Necedad, El ujú. caso de Diane Foster me parece más aproximado, aunque es efectivamente una decisión de vida. Que sí, pues Es una decisión. Sí, María eso es Curie a lo que sí vamos. sabía que se estaba enfermando. Sí, Y en no algún sabía momento tal vez las sabía que se causas. podía morir. No sabía de qué, Claro. pero el descubrimiento la tomó y la confundió. Hacemos una pausa y ¿no? regresamos. La fundió con. Esto se llama perseverancia en una buena causa y obstinación en una mala. Lawrence Stern, novelista y humorista inglés. Sí, muchas veces el tiempo con la familia, con las personas que amas, o sea, con tus seres queridos más que nada. Por supuesto, tienes que dejar pasatiempos, distracciones, entre otras cosas. Puede significar que sacrifiques tiempo, ¿no? Por estudiar o por trabajar. Sacrificas el tiempo para divertirte y pues ahora sí que la perseverancia es eso, ¿no? Es mantenerte trabajando en lo que quieres a pesar de que no te diviertas o a veces inclusive no descanses todo el tiempo que te gustaría hacerlo, ¿no? Y
disfrutas. justamente de eso nos estábamos ya empezando a hablar aquí entre cortes, en el corte, porque es cierto, cada vez que nosotros nos ponemos una meta, un objetivo, de entrada a la vida ya sabemos que tenemos que renunciar a algo o dejar algo. Y empezando por el tiempo que le dedicas a una actividad, como el ejemplo que nos decía la persona que nos escribió en el Facebook Live, si tú tienes o quieres ser muy buen deportista, pues tienes que dedicarle cierto tiempo que no vas a poder dedicárselo a lo mejor a ir al cine, a otras cosas. Entonces todo estaríamos buscando un límite, un equilibrio. Y precisamente ahí ya estaría la pregunta que les dejaríamos. ¿Tiene un límite la perseverancia y cómo encontrar este equilibrio, este límite para no irnos al extremo de lo que comentaba sobre el suicidio y poder tener un balance? Yo creo que este es el balance interno, ¿no?, de cada quien y la capacidad o la estructura con la que uno vamos desarrollándonos y creciendo. En este sentido, hay como algo muy importante. Uno es llegar a lograr la meta, por lograr la meta, como decíamos, y el otro, disfruto los pasos, pruebo, me vuelvo creativa, me dice quién soy cada vez que levanto una cosita o un pasito, o subo en escalera o logro un objetivo, claro que me va dando satisfacción personal porque voy pudiendo hacer esto y esto es un juego muy divertido. ¿Has visto caminar a los bebitos desde chiquititos? 2, 3, se dan un sentón, se vuelven a parar. O mamá, mira, estoy en el escalón, ¿no? Y voltean a ver que, wow, bravo, bravo. Esos son logros personales que nos van construyendo y entonces sí, no generan vacíos, generan totalmente una estructura interna, ¿no? Y una satisfacción de quienes somos internamente y estamos en paz y eso nos da equilibrio para soportar las cosas de frustración o las cosas que no podemos lograr. Sin embargo, lograr algo porque me aplaudan, porque tengo que entrar en un sistema o porque la demanda externa eso me pide, ni siquiera estoy disfrutando ni me estoy probando. Lo que quiero es eso, y cuando llegue, como no lo voy a hacer mío, no va a ser un espejo de lo que soy, quiero otra cosa más y quiero otra cosa acá. Y se vuelve algo insaciable, ¿no? Y además destructivo personalmente, ¿no? Me parece muy importante lo que estás diciendo, porque ¿qué tanto, Raúl, tiene que ver con que entonces si yo tengo planteada una meta o un objetivo y confundo que el éxito es una meta y no un camino, me va entonces a asegurar que al final de ese camino pues hay un vacío y un tremendo abismo del que hablábamos en un principio que me va a terminar deprimiendo o frustrando. Exacto. Porque entonces, si en el proceso de aprendizaje yo no logro darme cuenta que ese es el verdadero crecimiento y el verdadero éxito o felicidad que me acompañará momentáneamente y que de pronto vendrán estos otros golpes donde me hará sopesar y equilibrar y ubicarme, ¿qué tanto me puede hacer perderme? Yo creo que en el sistema de valores que manejamos en la sociedad, en el programa, en nuestras vidas personales, ¿no?, hay que desarmar una serie de valores que ya no son así, ¿no?, que ya no han cambiado. Dicen lo que tenían que decir desde antes, tradicionalmente, ya no tienen el mismo significado, han cambiado mucho. Por ejemplo, hablar de éxito, de perseverancia, éxito, disciplina, es una lógica muy funcionalista, digamos. No es tan fácil. Reduccionalista, ¿no? Sí. Estamos hablando de dos órdenes, de la complejidad de la vida, de la realidad, de las formas de estar en el mundo y de lo complicado que somos nosotros para hacerlo. Los subjetivos. Y a partir de eso creo que hay una cuestión que no podemos dejar pasar. Lo estaba yo comentando en el corte del programa. Venimos de sociedades fuertemente represivas. Nuestra sociedad autoritaria está tratando de dar un paso hacia otro lugar donde no sea tan represiva ni tan autoritaria y donde se le haga caso al ciudadano, donde se respeten ciertas necesidades. Vamos a ver si se logra, no me importa, pero esa es la expectativa. De todas maneras, el mundo civilizado está metido en un mundo disciplinario, en donde todo el mundo tiene que tirar bien la basura, todo el mundo tiene que comportarse, nadie se puede salir de las reglas. Las instituciones están presentes permanentemente como un orden social que organiza la existencia. Necesarísimo. Y no está mal, ¿no? Necesario. El tema es que también hay una introyección de ese tipo de vigilancia, de ese tipo de disciplinariedad, en donde ya no necesitamos el policía enfrente, sino uno mismo entra a organizar
cierto tipo de super yo, de formas muy controladas de la existencia, en donde las pulsiones están controladas de antemano. Entonces nadie se puede salir de ese orden, nadie puede ser antisocial en el sentido de no ir con lo social, sí, de no ser un salir de lo que delincuente, se espera. de salirte un poco de esa situación para no perder la creatividad, no perder lo esencialmente humano. Entonces creo que hay una pugna verdaderamente fuerte entre las formas muy represivas de la sociedad y las formas muy disciplinarias de la sociedad, Exacto. en donde estamos siendo jaloneados por los dos órdenes sociales, y de pronto no tenemos la voluntad de existir, la voluntad de hacer. Las de pronto está herramientas, metido mucho eso con nuestras formas de actuar, con la acción social. Y qué riesgoso, porque entonces cuando todo está tan controlado, tan obsesivamente controlado, quien se salta una de esas reglas, por supuesto que va a despertar entonces sensaciones pues hasta de odio y estas grandes diferencias mucha que angustia. hemos podido ver, yo creo De que en muchos angustia. casos, ¿no? De represión y de Es el destrucción. extranjero A ver si- y es la incapacidad que tenemos de ver al otro. A ver si te estoy entendiendo bien, Raúl, para ponerlo un poquito como dentro de un hogar, dentro de las casas, esta forma de educación tan muchas veces en donde se les decía a los niños desde la escuela o en la casa, porque lo digo yo, porque así es, porque Sí, soy entonces tu padre. va Sí, aniquilando la sí, posibilidad del sí. niño de decidir, de imaginar. Cada vez tenemos más especialistas de la crear. casa, cada vez tenemos más especialistas de lo que pensamos, cada vez hay más especialistas de la escuela, para que nada se salga de control. Y se pierde un poco la esencia de lo La que es lo humano, ¿no? espontaneidad, la actividad. Se trata de controlar algo de lo que empezamos a hablar en el programa, el azar, ¿no? Queremos ir en contra del azar. Los japoneses, estábamos hablando de los japoneses, han trabajado mucho la sociología del riesgo con respecto a la experiencia que tienen con los temblores. Entonces, ahorita en Tokio, en Osaka, no se cae un solo edificio por un terremoto, no importa de qué grado sea. Pero no habían planeado el tsunami. Entonces, no se caen los edificios, pero se les olvidó planear el riesgo que corren cuando vienen los tsunamis. Entonces, lo vimos el año pasado, hace 2 años. Un temblor fuertísimo en Japón, no se cayó en los edificios, pero luego les Y vino creo el que tsunami el y se riesgo cayó es otra vez toda olvidar que la sociedad. condición humana es lo que nos está pasando. Pues somos ¿no? seres humanos. Sí, Así es. exacto. Mira, y si vemos el otro... Perdón, vamos a un corte y Ujú. regresamos. Nos gusta llamar testarudez a la perseverancia ajena, pero le reservamos el nombre de perseverancia a nuestra testarudez. Alphonse Karr, escritor francés. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Marie Curie, física francesa. Bueno, hemos escuchado a lo largo del programa y visto grandes frases de distintos autores que han reflexionado precisamente acerca de este tema tan importante. Un temazo el día de hoy ha sido de verdad exquisito. Desafortunadamente este es el último bloque y lo vamos a aprovechar lo más que se pueda. Pero yo creo que hemos alcanzado grandes reflexiones porque está vinculado todo esto, sí con exigencias sociales, sí con educación, sí con disciplina, sí lo que da más o menos orden a una sociedad, pero tiene que ver también con las grandes y malas consecuencias de una sociedad que ha sido discriminatoria, que ha sido clasista, que ha sido separatista y que muchas veces se invisibilizan este tipo de situaciones y hemos llegado a grados superlativos de violencia y diferenciación, que aquí es donde nos va marcando muy fuerte. Fíjate, yo creo que lo que nos hace seres humanos es precisamente el poder luchar con nuestros deseos más primitivos, ¿no? A adaptarnos a una sociedad. Porque de que yo quiero a lo mejor tener relaciones ahorita, me da lo mismo en dónde y con quién. No, pues sabes que hay A ver, lugar, calma, hay calma, momento, tranquila, hay, tranquila. espérame, Sí, hay con espérate quién, hay tantito. todo, una Hay serie lugares, de primero que tengo. Porque ahí es mirar al otro, es lo que afecta al otro, que es creo, lo que se está también Primero perdiendo. tengo que poder luchar con mis propias pulsiones, como decía de alguna manera, con mis propios deseos más primitivos que quiero ahorita comer, me da lo mismo. No, fíjate que no, espérate tantito, más tarde. Eso lo vamos aprendiendo en casa, por un lado. Y por otro lado, me tengo que adaptar precisamente a un
a una parte social que claro que tiene que estar estructurada, que claro que tiene demandas, pero ahí está precisamente la capacidad de poder discernir, pensar lo que es bueno para mí, hasta qué lugar, hasta dónde estoy dispuesto a ceder o dar cosas en ese sentido, y hasta dónde me conviene o no me conviene desde un lado creativo, positivo, no desde un lado destructivo, ¿sí? Si me gana el enojo, si me gana, pues claro que quítate porque yo no me ni quiero, tengo ganas, en estas ¿no? sociedades vertiginosas. Exacto. Tan llenas de velocidad, de prisa, tan líquidas. Inmediatez. De inmediatez, de brevedad. De tanta información. De que no tenemos nada de volumen. Todo No tiene lo que ser pasamos pasajero, por la efímero. coladera. Estamos produciendo infancias cada vez más hipertecnologizadas. Y vacías. Cada vez más hiperactivas. Por eso tanto Y suicidio. cada vez más hipersexualizadas. También. Y todo eso con la tendencia del éxito. De que tienen que llegar a alcanzar una meta. Entonces, venía oyendo un programa en la mañana donde decían, bueno, lo que importa ya no es el otro en el sentido colectivo, porque eso no funciona. Hay que regresar al individualismo atroz. Primero yo, después yo, y ya hasta después otra vez yo, ¿no? Entonces, creo que esas formas de pensar la vida, de pensar la sociedad, han generado estas nuevas infancias, estos nuevos paradigmas de la infancia, en donde nosotros mismos como padres a veces no nos damos cuenta. Exacto. Y cómo educamos a los niños para que compitan, para que alcancen el éxito, para que sean visibles, para que ganen, para que sean presentes, para que tengan Y para que no se frustren, eso se me hace Eso es importantísimo. precisamente una educación de frustración, porque Sí. tú lo decías hace rato. No Pero una damos cosa- espacio para el dolor, para las fracturas, para lo que no se pudo hacer, Para la para la reflexión. tolerancia a la frustración, Pero una cosa para es que lloren, el ser. ¿no? Y que no Y les otra pasa cosa nada si es lloran. el deber ser. Claro. Sí. Si yo me educo para ser yo, pues yo tengo mi propio criterio, no voy a ir contigo, pero me tienes que respetar. ¿Y qué crees? A mamá no le va a agradar que le digan, pues sí, tú tienes tu propio criterio, yo el mío. Ahora hay que negociar, ¿no? Esta negociación es lo que nos hace capaces de llegar a perseverar en nuestras cosas desde el lado positivo, no desde el lado de la necedad. Esta capacidad de poder dialogar, negociar conmigo primero, ¿no? En los momentos adecuados y luego con el de afuera. Pero si yo no veo al de afuera, por supuesto que me lo paso y voy por encima Es que de el él. de afuera está ¿no? adentro. Claro, no claro. está afuera. Claro, pero si El- no el- entiende el que hay otro- otro. El otro soy yo. Claro. Sí, Eso es lo que ahorita, nunca hemos pero entendido. no, Claro, este es ¿no? el narcisismo puro. Pero además, fíjate, el narcisismo no nada más es eso. Necesito a fuerza del otro, Por supuesto. pero como objeto, Y hay como un uso. narcisismo positivo. ¿no? No como Porque un aquí cuate también hay una que me tendencia a cuestionar retroalimente. el narcisismo como algo negativo en nuestra sociedad. Si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, nada importa en la vida. Claro, pero hay una empezando por línea el amor. invisible en eso, ¿no? Hay un narcisismo secundario No, y que hay está un de alguna narcisismo manera muy muy sano atorado que por tengo la que decir civilización, primero ¿no? yo. Que De te uno hace por uno. pedazos. Sin pisar al de frente. Sí, por supuesto. Tengo que contemplar que lo que yo, mis actos, le repercuten al otro. ¿Y de qué manera? Yo creo que este es un tema donde de verdad la reflexión tiene que ser infinita con cada uno primero, porque cuántos casos también no hemos encontrado socialmente donde, perdóname mijita, perdóname mijito, pero los Martínez no actuamos así. Y entonces estás condenado Sí, a ser y ya. Martínez. a ser exacto, a ser Martínez. Y que debes hacer las Pero cosas en la tal cual. perseverancia, entonces tendrías que decir sí, los Martínez también. Ahora Tenemos son otro Martínez camino González, papá, diferente. así que- Exacto, y los González. ¿Y qué hacemos- crees? Como soy Martínez, Oiga. yo soy diferente, pero también les voy a dar otra Y parte como bien soy creativa. González Rul, muy terca y muy necia, no, pero pues hay que saludar a toda la gente. De verdad, interesantísimos sus comentarios, porque nos dice Beatriz Merino, gracias a Dios tuve un padre súper disciplinado y constante. Su ejemplo me motivó, empezó con el ejercicio y la forma de alimentarme. Yo viví la disciplina como un hábito natural, siempre es mejor empezar desde pequeños y ser ejemplo como padres. También Odette Hernández, lo importante no es evitar la frustración, pues siempre habrá algo, sino enseñar a manejarla. Y lo que les contaba de Cristina So, que nos dice, nos saluda desde Simi Valley en California y nos dice, amo este programa. Muchas gracias, Cristina. Sí, gracias a todas las personas de verdad que se conectan de muy distintas y diversas partes de la República Mexicana y del mundo. Gracias por todos sus comentarios. Pero bueno, estamos a la un recta minuto final de ya. terminar con este programa. Entonces, a manera de conclusión. Pues mira, es tan complejo que yo diría, lo primero, así como básico, sería toleremos,
practica tu tolerancia, practica tu creatividad, practica tu ser, que quieres ser, no cumplirle al otro, que descubrirte a ti es toda una vida entera, se tarda uno en hacer esa chamba, ¿no? Entonces sí, es algo muy complejo, pero quizá tendríamos que empezar por uno, ¿no? En ese sentido, más que cumplir expectativas fuera. Yo diría que en las sociedades burocráticas y aburguesadas, es adulto quien se atreve a vivir menos para no tener que morir tanto. Empero, el secreto de la juventud es este. Vida quiere decir arriesgarse a la dificultad. Vida quiere decir arriesgarse a la muerte. Edgar Morán. Una gran reflexión donde yo creo que entonces pues te hace pensar, solamente hay una, ¿qué tanto decides que los demás vivan por ti? Que yo creo que en donde se coincide justamente hay una frase que es impactante también de la vida es muy corta como para perseguir los sueños de otras personas. O como para no vivirla. Que también habla un poquito de un narcisismo personal, pero donde no es patológico, sino necesariamente te tomas en cuenta. Pero bueno, al delirio ajeno es la paz. Exactamente. Se nos terminó el tiempo. Pero bueno, les agradecemos gracias, muchísimo y hasta muy pronto. Domingo y fin de semana. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes.